Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Gamer Grill. En este caso creo que es el número 8. Y el día de hoy vamos a tener una charla ciertamente importante. Las aguas en Riot, en League of Legends, están muy movidas. Y voy a explicar cómo, por qué, qué es lo que ha pasado en las últimas horas, en realidad, porque esto se ha desarrollado en las últimas 24-48 horas, ¿no? Aunque es algo que se lleva rumiando de hace mucho tiempo, solo que esta vez quizás se ha vuelto un poco más público, ¿no? Y el título de este Gamer Grill será, es el título de, se llama Tryndamere versus los equipos de LCS. O, por ponerlo un poco más largo, ya que el título no lo quería hacer excesivamente largo, el CEO de Riot Games, cómo mete la pata hasta el fondo y se pone como enemigos prácticamente a todos los dueños de equipos que participan en sus ligas de League of Legends. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no es la primera vez que el señor Mark Merrill, que es su nombre real, que se lo conoce como Riot Tryndamere, que es el cofundador de Riot Games, no es la primera vez que mete la pata, no, el patón hasta el cuello. No es la primera vez, lo hemos visto, por ejemplo, en ocasiones como el tema de Faker, cuando espectaban a Faker y los streameaban en Twitch y todas estas cosas, como este hombre, pues, no sé si es que no consulta con PR, o sea, relaciones públicas, o que directamente se lo pasa por el forro, o no sé qué sucede, pero este hombre ciertamente, cuando habla, sube el pan. Y nunca para bien. O sea, este hombre creo que no tiene ninguna respuesta en ningún tipo de los dramas y problemas que ha habido a lo largo de la historia de League of Legends. Ninguna respuesta positiva. Literalmente todas las respuestas que ha tenido, que en todos los meneos que se ha metido este hombre, ha acabado liando la parda. Y en este caso, pues no iba a suceder. Pues no iba a ser lo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué es lo que pasó? Hace 2 días el señor Scarra, no sé si lo conocéis, fue un jugador profesional, ahora está más centrado en el tema del periodismo de eSports. Bueno, pues hace unos días, en concreto 2, el señor Scarra publicó una entrevista que en su programa llamado Discord eSports, una entrevista que le hizo al señor Reginald, o mejor dicho, Andy Dean, conocido como Reginald, que es el dueño del equipo de TSM, Team Solo Mid, ¿ok? Hicieron una entrevista, o sea, Scarra le hizo una entrevista a Reginald, en donde, bueno, pues hablaron de varias cosas, en particular, bueno, le preguntó por el equipo la actuación de TSM en las playoffs y todas estas cosas, y una de las cosas que se habló fue el timing de los parches, es decir, cómo Riot programa la salida de sus parches de tal forma que siempre acaban jodiendo los eventos importantes en cuanto a, pues, digamos, la parte de los eSports, ¿no? Es decir, Riot saca parches que acaban jodiendo los momentos relevantes e importantes dentro de la escena eSports de Riot, de League of Legends. En particular, por ejemplo, el año pasado, en 2015, pues, poco antes de los mundiales de League of Legends, sacaron un parche que cambió radicalmente la escena y donde se vieron, por ejemplo, el alzamiento de campeones como Mordekaiser convertidos en AD Carries. Cosa que no se había visto hasta entonces, pero es que es lo que trajo ese parche, ese tipo de cambios, ¿no? Pues de eso precisamente se quejaba Reginald, de cómo la salida del parche actual, que creo que es el 6.17, ha jodido muchísimo a los playoffs de prácticamente todos los equipos de eSports de League of Legends. Y esto es algo que se llevan quejando desde hace mucho tiempo, como que Riot tiene un timing nefasto para la salida de parches, en donde sacan, cuando les apetece, se saca la churra y dicen, pues ahora hay parche, y los jugadores profesionales se encuentran con que todo el trabajo de preparación y de planificación, de estrategias, de análisis, se va absolutamente a la basura en unas horas en donde tienen que volver a reconstruir todo. Precisamente una de las cosas que se quejaba Regina en esa entrevista de forma muy amarga, de tengo jugadores que juegan 12-14 horas diarias y todo lo que han trabajado durante meses se va a la basura, a la mierda, porque sacan un parche que cambia radicalmente el sistema de juego. Y entonces tienes que ajustarte a eso. Y puede suceder que un parche te venga bien, o puede suceder que en este caso te joda vivo. Y si te jode vivo, estás jodido, porque no te da tiempo a adaptarte, no te da tiempo a desarrollar las estrategias de cara a los momentos cruciales. Porque además es eso precisamente lo que dice Reginald, que lo sacan justo en los momentos cruciales. En particular hablaba de su experiencia con su equipo, con TSM, donde ellos decían que cuando salió el parche tenían jugadores que les ha costado mucho adaptarse
a este nuevo parche, a los nuevos cambios, y donde, por ejemplo, los scrims, donde ellos solían arrasar con los scrims, se encontraron de repente con que estaban igualados. Con lo cual es un toque bastante fuerte a la moral. Y eso quiere decir que tuvieron que trabajar incluso más aún, más extra, más esfuerzo, más dedicación de lo que ya tenían para superar e intentar avanzar un poco más dentro de los hilos que hay de las nuevas intrínculas dentro del nuevo parche para poder adaptarse y superar las playoffs. Cosa que, en lo que decía Reginald, si no hubieran metido este cambio, no hubieran tenido que realizar tanto esfuerzo en trabajo porque ya lo tenían hecho por meses. TSM ha estado dominando este split de verano, y por lo tanto iba con claro favorito. El que ahora metan un parche y que lo cambien todo indica que existe ese elemento de aleatoriedad y de a ver qué te toca, porque a los equipos a veces no le da tiempo. A los jugadores en particular hay veces que un parche le viene mejor y otros que no. Por poner un ejemplo así en particular. Huni es un jugador muy conocido en League of Legends. Es actualmente el top laner del equipo de Immortals. Y además Huni es un jugador muy agresivo que le gusta jugar mucho top laners carry, es decir, top laners que le permitan tener una ventaja en la calle, avanzar, digamos, con asesinatos y así conseguir una ventaja con su equipo para, digamos, hacer snowball en el juego, ¿no? Es muy agresivo, le gusta tiene mucho apoyo también de su jungla para avanzar, quiere conseguir kills, le gusta mucho ¿cómo se dice? El superar a su oponente, demostrar que es mejor y básicamente carrear, ¿no? Conseguir kills, carrear, etcétera, etcétera. Si le meten un parche, si por ejemplo este parche de 6.17 resulta que es un parche que beneficia a los jugadores que juegan como Huni, eso quiere decir que Huni va a tener una adaptación del parche sumamente buena, porque se adapta a su estilo de juego. Sin embargo, si este parche fuera de lo contrario, si este parche promocionara un estilo de juego más defensivo, por el que los top laners que juegan, por ejemplo, con más tanques y que se dedican más a jugadas de tanqueo, de absorción de daño y de ser más un tanque, literalmente, el upfront del equipo, los teamfights y de manejar y de conseguir que absorber más daño posible mientras tu equipo hace su trabajo. Si le meten ese tipo de parche, Huni va a tener muchísimos problemas en adaptarse, porque es un estilo de juego completamente diferente. Y no es que Huni no tenga la capacidad mecánica de adaptarse, puede hacerlo perfectamente. No es el tema de la mecánica, es el tema también de la estrategia, es el tema de adaptarse a los cambios con los nuevos campeones. Los nuevos cambios en los campeones. Y eso además sumándole a toda la dinámica de equipo y a las estrategias. Entonces ya no solo aprender que, ahora resulta que este campeón está OP. No solo eso, es que tienes que adaptarte todo tu estilo de juego. Y como digo, puede suceder que te venga bien o puede suceder que a ese jugador no. Y si encima ya lo ampliamos al equipo, pues tiene más problemas. Y eso es lo que se quejaba Reginald. Hey, no puedes meter un parche días antes de los playoffs o del mundial, esperando, porque la idea de meter un parche de esta magnitud y de este tipo de cambio en particular es porque Riot pretendía y pretende hacer los juegos más entretenidos para el público. Y eso es algo que vamos a hablar después, ¿no? Pero bueno, básicamente Reginald dijo, hey, es como si a las playoffs de la NBA, en vez de una canasta y una pelota de baloncesto, de repente te quitan la canasta, te quitan la pelota de baloncesto y te ponen bolos y dicen, no, venga, ahora tienes que tirar los bolos. Es completamente diferente, una adaptación. Entonces, de hecho, Reginald incluso llega a decir en la entrevista que cree que esa es una de las razones por las que los jugadores profesionales se queman tanto y tienen unas carreras más cortas en este ámbito, en el ámbito de League of Legends, porque tienen que adaptarse tanto y tan rápido que muchos no pueden. Es una situación muy estresante, muy ansiosa para ellos, ¿no? Y luego también cuando ven que están jodidos, ¿no? Que incluso cuando se intentan adaptar a los cambios, ven que los cambios son tan desfavorables para los profesionales, muchos se ven descorazonados y dejan de jugar y se sienten desmotivados para jugar, con lo cual acaba teniendo problemas, ¿no? Entonces esa dice Regina que es una de las razones. En la entrevista siguieron hablando tal y de los jugadores se pasó a hablar de los dueños de los equipos y de los equipos y del tema del dinero, algo así, ¿no? Básicamente hablaron del tema de los relegations, ¿no? De cómo un equipo puede perderlo todo, está ahora mismo en la liga de LCS y puede perder su spot en la liga de LCS y ser relegado a los Challenger Scene, en donde eso supone literalmente la desaparición del equipo y cómo los jugadores pues están jodidos porque normalmente la desaparición del equipo supone pues que pues que ellos se van al paro, ¿no? A decirlo así.
y cómo él no está de acuerdo con esa infraestructura porque básicamente hace que la escena de los equipos en la League of Legends sea todo muy inestable. Quiere decir, los inversores que meten dinero en League of Legends en particular se encuentran con una situación sumamente inestable por las que invierten en un equipo, invierten una cantidad obscena de dinero en donde pueden meter un parche que cambie mucho las cosas y que joda a tu equipo, por lo tanto te arriesgas a que por un parche y una mala adaptación al parche que le meten, además, como digo, en el último minuto, pierdas todo tu trabajo de meses y tu inversión bastante importante y te acabas siendo en relegados. Y acabar en Challengers, de que te releguen tu equipo, significa que todos los sponsors que tú tenías probablemente se van. Y ya de por sí, se quejaba además Reginald, es difícil conseguir sponsorship porque Riot no lo permite bien. Riot tiene unas restricciones muy importantes en cuanto a cómo y qué sponsorships tiene un equipo de League of Legends. Y esta otra cosa que Reginald no quería entrar en eso, es decir, literalmente decía, no quiero hablar de estas cosas porque no veía que era el momento, pero lo mencionó que actualmente invertir en los eSports, en particular League of Legends, no en los eSports, en League of Legends, en los eSports de League of Legends, es muy arriesgado, muy inestable y francamente va a pérdida. Y yo creo que esta publicidad negativa de los eSports de League of Legends ha tenido que doler y escocer mucho a Tryndamere como para provocar su respuesta en el hilo de Reddit, ¿no? Porque obviamente después de la entrevista que Scarra publicó, ¿no? La entrevista de Reginald, pues una entrevista como cualquier otra. La entrevista creo que dura 17 minutos, así que no es que haya entrado en profundidad en muchas cosas. Pero creo que ha tenido que meter mucha sal en la herida, ¿no? O meter el dedo en la llaga de Tryndamere, porque este hombre hizo un comentario. Un comentario tan desafortunado que lo ha tenido que editar. Porque desde luego, vaya comentario. En fin. Hizo un comentario en este hilo de Reddit, en el que, bueno, habían puesto la entrevista a Reginald, donde la gente estaba comentando que, bueno, oye, que es verdad que el tema del timing de los parches, que hay que ver que Riot parece que no aprende, porque ya había, como digo, el año pasado en los Worlds, en Mundial, en 2015, me metieron al parche, creo que fue un par de 2-3 semanas antes, y fue como, ¿en serio? O sea, tú tienes a equipos que ya están practicando, que han tenido que viajar para acostumbrarse a todo el tema del jet lag, todo el tema de montar una gaming house para practicar, y les metes un parche semanas antes de los mundiales, donde no solo se tienen que ajustar al nuevo ambiente, sino que además tienes que forzarlos a aprender el nuevo parche, en fin. Añade estrés, ¿no? En fin. Así que sí, es como, venga, ¿no? Vamos a... Se quejaba principalmente de eso, y luego pues un montón de, bueno, la mayoría de los comentarios iban en relación al tema del timing de los parches, no tanto al dinero. Pero sin embargo, como digo, Tryndamere tiene esa habilidad, voy a llamar la habilidad, por no decir otra cosa, ¿no? Tiene esa habilidad en la que cuando habla sube el pan. E hizo un comentario en lo que voy a intentar traducirlo a mi manera, para que entendáis un poco lo que quiere decir. En primer lugar, no habla del timing de los parches, que es de la primera queja de Reggie, digamos que la parte importante de la entrevista, ¿no? Él empieza con un Love me some Reggie, como ámame un poco, Reggie. Dice, pero si tan preocupado está de la salud financiera de sus jugadores, quizás debería gastar alguno de esos millones que ha hecho y que hace a través de League of Legends en pagarles en vez de invertir en otros eSports donde él está realmente perdiendo dinero. Le dice así, ¿no? Dice, Reggie es uno de esos generalmente dueños de equipos buenos, ¿no? Además lo pone entre comillas, ¿no? Good guy. Pero hay aún un largo camino para ayudar a todos nuestros dueños en un estado mejor, donde hay un balance de poder entre los jugadores y los dueños que sean más equiparable, ¿no? No es nuestro trabajo, y no debería serlo, el determinar el precio de mercado para los jugadores. Pero cuando los dueños no quieren buscar o mantener o cuidar a talentos nuevos o talentos top, eso es un problema difícil. Hemos hecho un montón históricamente para apoyar el problema de la parte baja, el bottom end, de la parte baja del ecosistema, para ayudar a minimizar los escenarios donde los malos equipos o los malos dueños pueden explotar a los jugadores, y buscamos formas de continuar, de hacer más para ayudar en los otros ámbitos del espectro, también como por ejemplo las estrellas, ¿no? Hasta aquí lo que decía básicamente Tryndamere es, hey Reggie,
Si tan preocupado estás por la salud financiera de tus jugadores, ¿por qué no les pagas más? Después de todo, estás ganando un montón de dinero gracias a League of Legends. En vez de invertir en otros eSports donde pierdes dinero, el dinerito que ganas gracias a League of Legends, inviértelo en tus jugadores. Esa es la primera. Lo segundo que dice es que Reggie normalmente es uno de los buen tipos, ¿no? De los tipos buenos en cuanto a dueños de equipo. Y además lo pone entre comillas. Pero luego dice que es que hay un largo camino en donde tiene que haber un equilibrio entre lo que deberían recibir los jugadores de salario y lo que los dueños de los equipos les ofrecen. Y dice que no es su trabajo, es decir, no es el trabajo de Riot Games hacer eso, y no debería hacerlo, pero dice que cuando los dueños no se preocupan de cuidar a los talentos, a los top talents, a los talentos fuertes, que eso se empieza a ser preocupante para Riot Games. Es decir, dice, no debería ser nuestro problema, pero lo estamos haciendo porque estamos viendo que ellos no están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y dice después, hemos hecho un montón históricamente para ayudar a la parte, al fondo del ecosistema de los eSports, es decir, ayudar a todos esos equipos más bajos que no son tan populares o que no son tan conocidos o que no tienen tanto éxito, para que equipos malos y malos dueños no los exploiten, no abusen de ellos. Y decía que estamos buscando la forma de continuar de hacer eso, de proteger al débil, vamos a decirlo así, pero esta vez de proteger a los no tan débiles, a los top stars, ¿ok? Esa es la idea, digamos, la primera parte del comentario de Tryndamere. Y luego sigue abajo, sigue el siguiente comentario, en donde ya habla sobre el timing de los parches y dice, es cierto que tenemos que ser un poquito más conscientes de ellos, del timing de los parches, y el año pasado el timing por la actualización de Juggernaut fue suboptimal, es decir, fue horrible, ¿no? Este año, sin embargo, intencionalmente priorizamos la salud del juego y la experiencia de viewers, de espectadores, es decir, con buenas peleas en el bot lane y agresión en el early game, sobre la habilidad de los equipos y los entrenadores para tener composiciones más seguras que estén basadas en el lane swapping, en el cambio de calles, ¿no? Y sigue, dice Tryndamere. Tendemos a pensar que esto ha funcionado bien basado en la cantidad de número de juegos de Best of 5 que han llegado al juego número 5, al último, es decir, que se han jugado todos los juegos, casi hasta todos los juegos casi todos los juegos se han jugado hasta el límite, ¿no? de Best of 5. Y dice, pues creo que ha funcionado bastante bien, basado en que hemos llegado a los 5 juegos, ¿no? Y también en cómo los juegos han sido muy sangrientos y han sido en general. No es como si fuera una gran adaptación para jugadores hacer una calles estándar. Es decir, no es como si los jugadores no tuvieran que adaptarse mucho haciendo calles de estaciones, ¿no? Los entrenadores y los dueños se están quejando porque les hace más difícil para ellos esconder alguna lineup o déficit de habilidad que puedan tener en sus rosters, en sus equipos. En nuestra opinión, como lo superior, ellos deben continuar a desarrollar talento y a pagarlo. No nos importa si hay una gran descompensación entre los grandes jugadores y los novatos. Así que si eres Double Lift o Bifrost y lo puedes hacer bien en Standard Lanes contra los mejores del mundo, no seas tímido en reconocer tu valor y en tus negociaciones con los dueños de los equipos. La segunda parte, lo que viene a decir, ¿no? Con respecto al los timing del parche, es básicamente uno. Se dan cuenta de que, por ejemplo, el año pasado cometieron un gran error con el tema del sacar un parche poco antes de los mundiales que jodieron mucho el tema, pero es que esta vez lo han hecho intencionalmente, es decir, intencionalmente han sacado este parche antes de los playoffs, precisamente porque estaban viendo que la experiencia de los espectadores, es decir, que la gente se quejaba, como por ejemplo yo, que los juegos eran aburridos, que los juegos estaban convirtiéndose en una cosa muy aburrida de ver. Entonces, ¿qué dijeron? Hey, pues vamos a joder entonces a los pros y en vez de mejorar el juego en sí, vamos a hacer que los pros jueguen de una determinada manera, vamos a hacer que tengan que jugar de esta determinada manera, es decir, que tengan que hacer calles estándar y que tengan que hacer que haya una gran bonificación por una agresión early game, es decir, los fuerzan a jugar de una determinada forma para mejorar que haya más espectadores viendo los juegos. Literalmente eso es lo que he dicho. Que prefieren joder a los pros
para obtener un gran mayor número de espectadores, porque estaban viendo que los números de espectadores y las quejas con respecto a lo aburridos que eran los juegos estaban aumentando. Es decir, estaban viendo que en los últimos meses los espectadores de League of Legends estaban bajando. Y ciertamente se ha notado un gran bajón de espectadores de League of Legends. Pero decían, hey, no nos importan los jugadores profesionales, ellos ya se buscarán la vida, vamos a poner que tengan que jugar de esta manera y no de la otra. Porque es así, ¿no? Y luego dicen, hey, creemos que ha funcionado bien porque, bueno, los juegos han llegado a los 5 juegos. Es decir, los playoffs, la mayoría de los combates, de los enfrentamientos, han llegado a los 5 juegos. Y la gente parece ser que les ha gustado que haya sido tan sangriento. Que, bueno, que los jugadores no se tienen que adaptar tanto, que no es tanta adaptación. Que los entrenadores y los dueños se quejan pues por quejarse, ¿no? Porque, claro, así ellos no tienen forma de esconder si sus jugadores son débiles en algún aspecto o tienen tal. Esto es una forma de quejarse, ¿no? Y luego vuelve a hablar otra vez en cómo en cómo habla de los salarios de los jugadores profesionales. Vuelve a meterse en el tema de cómo digamos como dejando caer que los dueños de los equipos no pagan adecuadamente a sus jugadores. Porque según él no reciben lo suficiente salario, ¿no? Básicamente, además, en principio nombrando a Reginald. Y esta respuesta de Tryndamere, que yo he intentado explicar, no solo traducirla, sino explicar más allá de lo que se traduce, ¿no? Las implicaciones de lo que quiere decir el señor Tryndamere. Esto ha enfadado a muchísima gente. No solo en particular a Reginald, que cuando salió la respuesta de Tryndamere dijo, hey, tengo una respuesta sumamente larga, así que voy a esperar para escribirla bien y dejar y digamos, hacer llegar mi respuesta de forma adecuada, ¿ok? Eso es lo primero que dijo Reginald. Otro de los que saltó con mucha furia es Montecristo. Porque Montecristo, no sé si lo sabéis, pero Montecristo fue el dueño de los Renegados. De hecho, sigue siendo el dueño de Renegados, pero ya no de la parte de League of Legends, porque recibió un castigo por varias transgresiones que Montecristo y su compañero Chris Badawi, creo que se llamaba. Badawi o Badafi, no me acuerdo. Cometieron, ¿no? Y básicamente Riot los ha baneado de ser dueños de equipos de League of Legends. De hecho, forzaron a Montecristo y al otro a vender sus equipos en el plazo de un mes. Tuvieron que vender sus equipos. Renegados dejaron de existir. Y por lo tanto se formó un gran problema, ¿no? Entonces Montecristo desde entonces, que ya de por sí no llevaba unas muy buenas relaciones con Riot, desde entonces se ha mostrado bastante abrasivo en cómo Riot maneja el tema de los equipos en League of Legends y el tema de los revenue en League of Legends. Hizo un vídeo hace tiempo en el que hablaba de cómo cuando él era el dueño de Renegados y el tema de la monetización en Renegades y el tema de pagar a sus jugadores, él decía que literalmente estaba en números rojos mientras tenía Renegades. ¿Por qué? Porque la inversión inicial que tenía que hacer y todo el dinero que él, digamos, el presupuesto que se había marcado para invertir en un equipo de League of Legends se le estaba yendo de las manos por las características por las que el Riot permite a los equipos estar en League of Legends. Entonces decía, yo tenía un presupuesto y me pasé de presupuesto porque al final tienes que hacer una inversión a pérdidas con la esperanza de que tu equipo vaya más o menos bien y puedas conseguir una recuperación de tu dinero invertido a largo plazo. Es decir, literalmente lo que decía Montecristo y lo que repitió Reginald en la entrevista con Ezquerra, que fue la que inició todo esto hace 2 días. Básicamente lo que dicen es los dueños, los que invierten en League of Legends, no en los eSports, ojo, en League of Legends en particular, los que invierten en League of Legends se encuentran con un problema muy grande, y es que cuando empiezan a invertir se dan cuenta de que Riot ha puesto muchas trabas y sigue poniéndolas, y muy importante, en los sponsors. Entonces, el tema de que llegue un sponsor y sponsorice un equipo es muy difícil porque están muy restringidos. Entonces, al final se encuentran con que el dinero que llega por sponsors es muy pequeño, el dinero que llega por Riot es muy pequeño, se encuentran con que los jugadores exigen un salario bastante decente y necesitan los dueños de equipos depender de sus jugadores, de la fama de sus jugadores para mantener sponsorships más o menos decentes y no estar en tan números rojos. ¿Y a qué me refiero con depender de los jugadores? Esto es algo que Montecristo entró en su respuesta, porque bueno, he dicho antes que Montecristo saltó así en plan como un muelle de no me puedo creer lo que acaba de escribir Tryndamere. Digamos que Montecristo estaba como una olla, en plan de estoy sumamente enfadado, ¿no? Decía él.
Y bueno, Montecristo pues estaba tan sumamente enfadado que fue literalmente el primero en el que hizo un vídeo, un vlog, en el que hablaba de todas estas cosas durante 50 minutos. Bastante puesto, ¿no? Entonces, Montecristo hablaba de muchas cosas y una de las que decía, ¿no? Y de las que dejaba clara en este caso es los equipos dependen de los jugadores profesionales. Literalmente, los equipos acaban pagando salarios sumamente increíbles. O sea, el hecho de que el salario de los jugadores profesionales se ha triplicado en este último año. Se ha triplicado. Porque los equipos necesitan a los jugadores profesionales, necesitan la fama de los jugadores profesionales, necesitan su ventana para conseguir mejores sponsorship y hacer una inversión en la que, aunque sea pérdida, a largo plazo les venga bien. Es decir, en el caso, por ejemplo, de TSM, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de TSM. Lo que decía Montecristo es lo siguiente. Reginald paga muy, muy bien a sus jugadores, y eso es cierto. De hecho, Reginald es el dueño y el equipo que mejor paga a sus jugadores de lejos. Reginald paga muy, muy bien a sus jugadores porque sabe que los necesita para que TSM siga adelante. O sea, Reginald no va a ser nunca barato a la hora de hacer un contrato con algún jugador que crea que es bueno para el equipo, precisamente porque sabe que tener un equipo decente, tener un equipo además con fama, es decir, tener a alguien como Bjergsen, como Doublelift, sube mucho el rating, digamos, el valor del equipo de TSM. Y por tanto es mucho más vistoso, mucho más llamativo, mucho más atractivo para los sponsors. En plan de decir, TSM tiene a Doublelift ahora. O sea, este año, este split, el anterior. Cuando se metió Doublelift en TSM, es como, wow, este equipo tiene a Bjergsen, que es una de las grandes figuras, tiene a Doublelift y luego metió a Yellowstar, aunque se fue, ¿no? A Yellowstar tiene a Svenskenen, como, wow, grandes nombres. Son jugadores reconocidos internacionalmente, especialmente Bjergsen y Doublelift, ¿no? Entonces, como, los sponsorship, entonces van a ver como que TSM es una manzana mucho más jugosa que cualquier otro equipo porque tiene mejores jugadores. Entonces, TSM, o sea, Reginald dice, hey, yo pago a estos jugadores no solo para que ganen y consigamos cosas porque son buenos, sino además porque el tenerlos me supone a mí una ventaja económica. Porque son mucho más atractivos que los sponsors inviertan en mí que en otro equipo porque tengo estos jugadores. Eso es lo que decía Montecristo, ¿no? Pero en general, ¿no? Pongamos, por ejemplo, equipos como el que tenía GBM, ¿no? Game by Mom. Es un jugador coreano sumamente famoso, muy, muy conocido. El que ese equipo, creo que era Envia o Energy, no me acuerdo, uno de los dos. Tenía a Game by Mom. Eso quería decir que de cara a sponsorship era un poco más atractivo porque Game by Mom es muy conocido. Cosas así. Eso es lo que decía Montecristo, ¿no? Decía eso. Luego hablaba del tema de que Riot lo hace muy difícil a los equipos para conseguir sponsors. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que Riot literalmente pone muchísimas trabas a los equipos para mostrar los sponsorships. Por ejemplo, a TSM les obligó a quitar de su canal de YouTube un vídeo que había hecho en sponsorship con HTC. Repito, Riot Games obligó a TSM a quitar del canal de YouTube de TSM un vídeo en el que hacían un anuncio, un sponsorship de HTC. Aparte de eso, no les dejan, por ejemplo, que los equipos lleven sponsorships al escenario. Es decir, anteriormente los equipos, y en otros eSports lo habéis visto seguro, por ejemplo, que los jugadores llevan, por ejemplo, cascos, los cascos de cualquier tipo de marca de cascos, Logitech o cualquiera, y los llevan en el cuello. No los usan para escuchar porque usan los que les da el eSport, ¿no? El juego de que sea, ¿no? La empresa que sea, para que no haya problemas de, por ejemplo, de sonido, lo que les dan los cascos tienes que usar estos cascos. Pero les permiten ponerse cascos en el cuello de tal forma que así se vea la marca. Es una forma de enseñar sponsorship. O en otros casos les permiten llevarse bebidas y llevar las bebidas y dejarlas encima de la mesa. Entonces el hecho de que un jugador profesional se le vea en pantalla bebiendo una bebida, por ejemplo, de Monster con unos cascos de Logitech, es una manera que tienen los equipos de conseguir dinero de sponsorship, de sponsors. Porque se les ve usando esas cosas. No es casualidad que lleven esas camisetas con todos los equipos en las camisetas, sino que es literalmente
es una forma de conseguir dinero. Joder, están saliendo sus jugadores con esas camisetas, ganándola. La gente, los fans están viendo a sus jugadores favoritos con esas marcas. Se les graba en la cabeza, ¿no? Entonces, Riot Games no permite, por ejemplo, que los que no lleven casco o que metan bebida dentro de... No es que metan bebida, sino que metan bebidas con marcas. Pueden llevar botellas de agua, pero la botella de agua no llevan marcas. Si os fijáis, incluso si llevan café o algo, no llevan marcas ninguna. Literalmente no permiten que lleven marcas. Por lo cuanto, eso hace que se reduzca muchísimo la exposición a sponsorship. Es como, yo soy un sponsor y a mí me dicen, no, es que en este eSport en particular, el League of Legends, que es uno de los más grandes, supuestamente, no me permiten que el equipo que yo estoy sponsorizando lleve mi marca. No permite que lleve mis cascos, pues entonces ¿para qué voy a pagar yo dinero? Para eso invierto en Dota y no hay tanto problema. Y la exposición es mayor, ¿no? Entonces, esto hace que la publicidad que hay inherente en otros eSports no esté en Riot. ¿Podéis decir que bien o mejor? O sea, desde el punto de vista de los espectadores podemos argumentar si es positivo o no es positivo, si es una buena idea de ideología o no te gusta o no te gusta. Pero desde el punto de vista de los dueños de equipos es una putada tremenda. Porque tienen que buscarse otras maneras de sponsorship o pierden dinero de sponsorship, literalmente. ¿Por qué hace esto? Porque el Riot Games no quiere que la gente, que los anuncios y otros, que otros anuncios y otros tal, distraigan a la gente de la venta de skins. Que es con lo que Riot Games gana dinero por lejos y es de los que ellos promueven. Y esto es algo que Montecristo dijo y dijo muy claramente. Dijo, hey, cuando yo estuve haciendo de caster en el Mundial de 2015, nos dijeron a los casters que teníamos que estar haciendo una determinada tipo de publicidad y hacer notar las skins que estaban usando los jugadores profesionales para que la gente que estaba viendo las partidas de esos jugadores profesionales comprase o le llamase la atención esas skins. Porque estoy segura, y Montecristo también estaba seguro, que Riot Games tiene datos que dicen que cuando un jugador profesional como Bjergsen juega, por ejemplo, juega Syndra. ¿Syndra? ¿He dicho bien? No me voy a decir. Voy a poner otro equipo, ¿no? Otro campeón porque la verdad es que no. Juega, por ejemplo, Ahri. Bjergsen jugando con Ahri, pues obviamente va a hacer quizá que las ventas de las compras de Ahri como campeona pues suban, ¿no? Pero si además Bjergsen utiliza una skin particular de Ahri, hace que esa venta de skins suba por las nubes, ¿no? Entonces seguro que Riot Games tiene esas estadísticas, tiene esos datos. Y seguro, es cierto, que hace que los casters y seguramente hasta los jugadores les dice, hey, cuando vayas a jugar, si vais a jugar con algún jugador, con algún campeón, jugad con skins. A ser posible de las más nuevas. Seguro que les dice eso. ¿Por qué? Porque tienen más que comprobado de que cuando los jugadores profesionales juegan con campeones y les ponen las skins, se vende más. Entonces, Riot Games no quiere que haya distracción de eso. No quiere que haya nada que sea diferente y que lo que más llame la atención sean los campeones con sus skins. Porque eso es de donde sacan ellos el dinero. Literal, ¿no? Y luego, otra cosa importante es que cierto es que Riot Games no tiene publicidad ninguna en ninguno de sus streams. Si vosotros veis un stream de Riot Games, la única publicidad creo que hay es del propio Riot Games. Creo. No sé si hay una pequeña cuadrada de publicidad abajo a la izquierda, pero bueno, en fin, en general no tiene mucha publicidad. Eso es, como digo, para centrar, según su excusa, su ideología, ¿no? Para centrar la intención, digamos, la vista, ¿no? La atención de los espectadores en lo que se juega, ¿no? En los ads. Pero es que vosotros podéis pensar que con la cantidad de gente que ve League of Legends, por las múltiples plataformas de streams que tiene YouTube, tiene Twitch, tiene Azubu, podríamos pensar el dineraco que está ganando a través de esas plataformas. Porque no solo está permitiendo que se transmitan a través de esas plataformas, que seguro que han pagado dinero a las plataformas para que League of Legends salga en esos canales, sino que además, imaginaos en un sitio como Twitch, cuánta publicidad por ad revenue se tiene que ganar en un sitio como Twitch, con casi 200.000 personas viéndolo prácticamente en los eventos así guay. Y más, en mundiales incluso más. Entonces, imaginaos la cantidad de dinero que se puede estar llevando Riot solo por los streams. Y ese dinero no lo comparte con nadie. No le da ni mijita. Ni a ningún equipo, ni a nada. Ni a los jugadores. Más aún, es
costumbre que cuando un equipo gana un mundial, se le hace una serie de skins conmemorativas a ese equipo, ¿no? En este caso, el año pasado fue a SKT, pues le hicieron su skin conmemorativa y esas skins se venden. El equipo de SKT no ve un duro, no ve nada del dinero que se recoge por la venta de esos skins. Que ya podrían ellos, dado que otra de las quejas muy grandes que hay, es que el prize pool o el premio, ¿no?, que hay por ganar en los mundiales y en general los premios por ganar cualquier cosa de League of Legends es una mierda. Es de los más bajos que hay en cuanto a la escena de eSports comparado con casi cualquier eSports. O sea, ya no vamos a llegar a la brutalidad de Dota 2, en donde el equipo ganador se lleva como 9 millones de dólares. Ok, eso es una brutalidad. Pero comparado con eso, creo que el ganador del mundial de League of Legends se lleva 1,5 millones. Que es una mierda. Pincha en un palo. Y sin embargo vemos que Riot Games se lleva una bastada de dinero por espectadores, por la gente que ve el espectáculo, por la venta de skin que le hacen los ganadores, y sin embargo el equipo ganador se lleva esa mierda de dinero y nada más, porque no recibe tampoco, ni siquiera no le dan, ¿cómo se dice? No le dan el dinero de la venta de los skins, que se supone que están basadas en ese equipo. Que ya podríamos pensar, bueno, pues para digamos, fomentar, ¿no?, para mejorar el prize pool del mundial, si un equipo gana y se hace las skins de ese equipo, la venta, o por lo menos la mitad del dinero que se recoja por la venta de esas skins de ese equipo, se le da al equipo como premio, ¿no? Pues ni eso. Riot se lo queda todo. No da absolutamente nada. Entonces, tenemos una situación en la que, por un lado, Riot cierra muchísimo las puertas y las ventanas y todo a sponsorships a los equipos, en donde los equipos se ven un poco como están muy restringidos, muy escarcelados, y por otro lado, Riot Games se le lleva todo, no comparte nada. Literalmente se lo lleva todo, ¿ok? Entonces tiene esta situación. Y era luego otra cosa que estaba hablando también, ¿no?, del salario de los jugadores, ¿no? Y Montecristo aquí habla, porque Reginald no quiso entrar en detalles porque él no habla de detalles monetarios de los jugadores, y es acertado que haga eso. Creo que no tenemos por qué saber contrato a ninguno de los jugadores que él tiene ni nada. Sabemos que, o sea, yo estoy segura que es prácticamente millonario, ¿no? Pero él nunca va a hablar de ello, porque no creo que sea el adecuado, ¿no? Pero Montecristo sí quiso hablar de ello como ex dueño de un equipo de League of Legends, y además porque está metido en la escena eSports de League of Legends, con lo cual tiene acceso a mucha información hablando con otros jugadores y con otros dueños, ¿no? Entonces en particular, Montecristo, habló de que los mejores jugadores de League of Legends ganan unos $200,000 al año. Y esos son casi $20,000 al mes. ¿Y esto por qué es interesante? Porque ya se habló en otro hilo de Reddit hace tiempo, en el que un dueño, en el concreto de Enemy, creo que se llamaba creo que era el dueño, ¿no? ¿Cómo era? El dueño de Enemy decía que consiguió unos $260,000 al año, ¿no? En cuanto por Riot, ¿no? O sea, voy a intentar explicarlo a ver porque la idea es un poco confusa, ¿no? Pues sobre todo por cómo lo escribió este hombre. El dueño de Enemy, creo que era Enemy, dijo lo siguiente: nos llegó a través de Riot unos $260,000 al año. Y unos $4,000 solo de venta de iconos. Es decir, ya sabéis que dentro de League of Legends, cuando tú entras a jugar, puedes comprar el icono de tu equipo favorito para ponértelo como icono de tu como avatar, ¿no?, de tu cuenta de League of Legends. Bueno, pues por la venta de iconos, ellos consiguieron $4,000, que es una mierda, es calderilla, y en general de Riot le llegó unos $260,000 al año, ¿ok? Y que él tuvo que pagar alrededor de $1 millón al año por los jugadores, por sus jugadores, sin contar los gastos de la casa, de las visas y de todo el tema de viajes y todo lo demás. Es decir, que recibiendo de League of Legends unos $270,000, ¿ok? Vamos a poner $270,000 al año, comparando con el $1 millón que solo gasta en pagar a jugadores al año, es una pérdida
de $750,000. Limpio. Entonces, el que Tryndamere les diga que paguen más a los jugadores de todos los millones que consiguen gracias a League of Legends es como menos hipócrita. O cuanto menos falso. O sea... y todo esto que ha dicho Monty, es decir, todo el tema de cómo los equipos se ven jodidos a la hora de buscar sponsorship, el tema de que Riot no paga una mierda a los sponsors, a los equipos, de que literalmente lo que gana Riot gracias a los equipos no hay igualdad. Es decir, Riot se lleva todo y los equipos se quedan con los mocos colgando, ¿no? Reginald hizo después una respuesta a la respuesta de Tryndamere, no es una respuesta de la respuesta. Y básicamente confirma todo lo que dijo Monty. De que él no hace millones de dólares de League of Legends y que de hecho invierte en otros juegos precisamente porque League of Legends es financieramente insostenible. O sea, literalmente, lo que le decía Tryndamere, su post hipócrita, era básicamente de, hey, no gastes los millones que ganas en League of Legends en otros eSports porque estás perdiendo dinero gastando en otros eSports, ¿no? Por ejemplo, TSM tiene presencia, por ejemplo, creo que en CSGO, en Hearthstone, en otros más, creo también, ¿no? Pero bueno, tiene presencia en otro sitio, ¿no? Y entonces el Tryndamere decía, pues si tan preocupado estás por el dinero, deja de invertir en otros eSports de otros juegos con el dinero que consigues gracias a League of Legends. Y Reginald le contesta diciendo, perdona, pero no. Invierto en otros eSports porque League of Legends como eSports es financieramente insostenible. Porque voy a pérdida y porque los otros eSports sí me dan beneficios. Mientras que League of Legends voy a pérdida desde el principio. O sea, esto es una pedazo... O sea, además, de una forma que yo tengo que decir, Reginald me gustará más o menos, pero la forma en la que Reginald responde es absolutamente devastadora para Tryndamere. O sea, todo la estupidez que soltó Tryndamere en su post, la respuesta de Reginald fue increíblemente impecable. O sea, fue devastadora, ¿no? También Reginald, saliendo un poco de la gente, en plan respondiéndole un poco así y tal, Reginald básicamente dice, manda huevos. O sea, el manda huevos lo digo yo, ¿no? Pero para que entendáis un poco la ideología o la idea que hay detrás de la respuesta súper, en serio, de verdad, perfecta de Reginald, ¿no? Reginald dice, básicamente, manda huevos que tú me digas a mí que yo me estoy montando en el dólar gracias a League of Legends y que estoy perdiendo en otro sitio cuando es al revés. Y manda huevos también de que me digas a mí que yo pague más a mis jugadores cuando soy literalmente el que más paga a sus jugadores. Y manda huevos también que a mí me digas de cuidar talento y cuidar comunidad cuando TSM fue uno de los primeros equipos y uno de los primeros organizadores de torneos que existían en League of Legends. Mucho antes de que existiera siquiera la LCS. Y que por culpa de Riot, por culpa vuestra, tuvimos que dejar de hacer eso porque vosotros llevasteis todo un negocio para casa. Literalmente le quitasteis el negocio a ESL. No hay otro organizador de torneos de League of Legends que no sea Riot Games. Y esto fue porque Riot Games lo quiso. Riot Games cerró la puerta a todos los otros organizadores de torneos. Entonces, de torneos profesionales me refiero, ¿ok? Entonces, o sea, Reginald, la respuesta es, manda huevos que tú me digas esto cuando, yo soy el que más paga a sus jugadores y se asegure de que sus jugadores ya no solo tengan una paga decente, sino además futuro. Porque ya Reginald se asegura que incluso cuando los jugadores se jubilan, tengan un sitio donde tengan un trabajo y un después de. Cosa que Riot eso ni le importa, ni le va a importar jamás, ¿no? Por otro lado, decía, manda huevos también que me digas el tema de que gano un montón de millones de dólares con League of Legends cuando no es así, sino que además voy a perder por culpa vuestra, porque no nos dejáis tener sponsorship. Y luego, en tercer lugar, hablaba del tema de cómo no se preocupaba por buscar talentos dentro de League of Legends, cuando decía, manda huevos también que me digas que no buscamos talento cuando nosotros hacíamos torneos y hacíamos cosas para la comunidad y por vuestra culpa tuvimos que dejar de hacerlo porque vosotros cerrasteis las puertas. O sea, la respuesta es demolidora. Es un pedazo de tocho post, pero francamente es como... En fin. Y por otro lado también... otra de las cosas que hablaba Monty, que no tiene Montecristo, no tiene exactamente que ver con el tema de los dueños versus Tryndamere, pero sí tiene que ver con cómo Riot maneja las cosas, es el tema de los casters de Riot. Y es lo siguiente.
ya sabéis que Riot tiene contratado varios casters fijos que son los que hacen todos sus eventos, ¿no? Luego tiene gente como Montecristo, Papa Smith y Doa, por ejemplo, que son los tres que castean en la liga de coreana, LCK. Estos tres no están contratados directamente por Riot, sino que estos tres están contratados a través de OnGameNet. O Gaming, no me acuerdo el nombre. OnGameNet, whatever. La empresa que se dedica a streamear o tiene los derechos de stream de la LCK, ¿no? Que eso, a ver si dura poco, porque ya Riot Games hace meses dijo que ya quería meter la mano ahí. Veremos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Monty decía, hey, a mí me llamaron para contratarme para ir a castear el MSI, que es el Mid-Season International, que es un evento internacional de League of Legends, que es, digamos, el intermedio entre el Mundial y otra cosa, ¿no? Bueno, pues el MSI. Le llamaron para castear y le querían pagar muy, muy por debajo de la media de lo que cobran el resto de casters de eSports. Es decir, imaginaos que un caster de eSports, ¿no? Vamos a poner de Dota 2, recibe por castear cualquier evento de Dota, ¿no? Por ejemplo, una semana, un evento vamos a poner un fin de semana. Un evento de un fin de semana y a este caster pues le pagan, voy a decir una burrada, ¿no? Pero $100,000. Por el evento le pagan $100,000. Qué barbaridad, ¿no? Ahora llega a Montecristo y le dice, hey, queremos contratarte para que castees en MSI, uno de los eventos internacionales más importantes de League of Legends, aparte de los mundiales, y te vamos a pagar por todos estos días, te vamos a pagar $30,000. Y dice Montecristo, hey, un momento. La media del dinero de salario, la media, que es que no es lo máximo ni lo mínimo, la media de salario que cobran los casters de otros juegos, de otros eSports, es 100,000. Yo no soy un tipo medio. A mí se me conoce por ser un muy buen analista, tengo una buena fama. Merecido no, pero tiene muy buena fama. Es muy conocedor de las estrategias y muy buen analista. Y a la gente le gusta. O sea, literalmente Monte no es cualquiera, no es un tipo que se le pueda conseguir barato. No me pagues $30,000. Págame por lo menos la media de lo que se le gana, ¿no? Págame 100,000. Y Riot dijo, no. Dijo, no te vamos a pagar más. Entonces Monte dijo, vale, pues si no me vaya a pagar, pues no casteo. O sea, no pasa nada. O sea, tú me has hecho una oferta de trabajo y yo he visto que la oferta es avergonzante, pues no la acepto. Y literalmente la rechazaron a él, la rechazó Papa Smith y la rechazaron Doa. Los tres casters independientes, vamos a decirlo así, freelancer, que es lo que decía Montecristo, la rechazaron porque está muy por debajo. ¿Pero qué sucede? Decía Montecristo, es que los casters contratados por Riot están jodidos. Porque son casters contratados por Riot que reciben un salario base, que reciben, digamos, un dinero que al cambio, es decir, comparando con otros casters contratados, por ejemplo, por ESL o que son freelancers, es una mierda, es calderilla. El salario que reciben los casters de Riot para el trabajo que hacen es una mierda. Además, Riot prácticamente lo dan por gratis, porque cuando tienen que castear algún evento, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un evento importante de DreamHack, vamos a decirlo así, ¿no? En DreamHack, Riot los cede casi por gratis, porque no le cuesta nada. Son muy baratos esos casters para ellos. Y además los tiene restringidos. Igual que Riot controla con mano de puño prácticamente los sponsors que reciben los equipos de League of Legends, los casters de Riot, contratados por Riot, están muy cerrados. ¿A qué me refiero? Monte, por ejemplo, él tiene la libertad de hacer vídeos de análisis de League of Legends, él tiene la libertad de haber sido dueño de un equipo de League of Legends, él tiene la libertad de que si quiere puede castear cualquier otro juego que no sea League of Legends, tiene libertad de hacer otra cosa porque al ser freelancer, a él le pagan por castear cosas le pagan por castear League of Legends de Corea, pero luego tiene la libertad de hacer cualquier otra cosa. Que esos son, digamos, beneficios añadidos y pues salario añadido, ¿no? Un extra que él hace y que literalmente le va bien porque él tiene su presencia online, tiene sus programas, tiene sus entrevistas, tiene su tal. Es un dinero extra y una presencia extra, que eso hace que se revalorice mucho más, precisamente Montecristo se revalorice mucho más porque tiene más presencia online. Puede hacer streams, puede hacer vídeos, puede hacer lo que quiera. Los casters de Riot tienen prohibido hacer cualquier cosa de eso. No solo eso, sino que si hacen streams, como por ejemplo Crepo, tienen prohibido que tengan suscriptores. Crepo no tiene suscriptores en su canal de Twitch porque Riot se lo ha prohibido. No pueden hacer vídeos que generen contenido, no pueden hacer contenido porque Riot se lo prohíbe. Lo cual me parece estúpido. Ya no solo por los casters, sino por Riot mismo.
el tener gente que haga contenido y que haga unos buenos análisis y que muevan a la comunidad es una forma de crecer tu comunidad. Pero Riot es tan inteligente en ese aspecto, o no sé si inteligente o cerrado, o no sé qué. No sé la ideología que hay detrás de esta razón, de esta forma de pensar, pero ciertamente los casters de League of Legends no hacen nada que no sea puro caster de League of Legends. O relacionado con lo máximo que hacen, creo que es el Primetime League, que es como un resumen semanal de lo que sucede, ¿no? En el eSports de League of Legends. Pero no hay análisis fuera de eso. Tú no vas a encontrar a Jad haciendo un vídeo en el que él habla de una pelea o de un teamfight o de una estrategia particular de un equipo o de algo que sucede fuera del mundo. No te vas a encontrar precisamente Freak haciendo streams como él hacía con suscriptores y hablando de estrategia y de la jungla. No. Porque Riot no le deja. Entonces, en Monty lo ha sacado y de hecho ha estado muy vocal con respecto a eso e incluso ha hablado de hacer una unión de casters precisamente para que no pasen estas cosas. Otra cosa es que eso vaya a suceder porque también se estaba hablando de hacer una unión de jugadores, de profesionales de eSports, pero bueno, en fin, tampoco ha pasado y es difícil. Pero lo ha estado hablando y se ve como la diferencia y la mentalidad de Riot de tenerlo todo en el puño, manejar así con mano de hierro y ser muy injusto con, por ejemplo, con los casters o con los dueños de los equipos, ¿no? Y bueno, esto digamos el resumen así general de la respuesta. Por supuesto, Tryndamere tuvo que reeditar su post. Menos mal que esto es internet. Y por supuesto siempre va a quedar registro de todo. Y de todo las estupideces que se dicen. Y por supuesto, llevamos 2 días en donde ha habido una respuesta muy importante, en donde, por ejemplo, Thorin, que es otro de los... es un caster conocido también en CSGO y bueno, de League of Legends, más que caster analista. Es un periodista de eSports, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, en el ámbito de CSGO. Pero en particular, por ejemplo, Thorin es muy, muy vocal. De hecho, es uno de los tipos más vocales contra Riot en muchos aspectos. Y en particular, es curioso porque Thorin y Yamato Cannon también, que es un entrenador, un coach de un equipo de League of Legends de Europa. Bueno, pues estos dos han hablado, han hecho su, digamos, opinión pública al respecto y han sido muy claros. Riot Games está equivocado y esto Tryndamere ha metido la pata. Y es curioso también porque se da la situación de que Thorin no se lleva muy bien con Reginald y hay una gran enemistad, no diría enemistad, pero confrontamiento entre ellos. No se llevan bien, no se hablan. Tuvieron su enfrentamiento y fuera. El hecho de que Thorin se ponga de parte de Reginald indica hasta qué punto Thorin piensa, que además es un tipo muy, muy brutalmente honesto y en muchos casos egoísticamente honesto, pero bueno, en fin. Thorin se ha puesto de parte de Reginald porque en realidad es que es algo de lo que llevan hablando mucho tiempo, de cómo Riot Games ejerce un poder absoluto en muchos aspectos de League of Legends que cierra muchas cosas, en muchas puertas de League of Legends, en muchas opciones. Y en este caso en particular, la respuesta de Tryndamere a esa entrevista de Scarra con Reginald ha sido cuanto menos desafortunada, por no decir estúpida. Y por supuesto ya no ha habido más respuesta por parte de ningún otro Rioter. De hecho, el único que ha respondido ha sido Ghostcrawler. ¿Sí? Greg Street. Ghostcrawler, conocido por muchos en Blizzard, ¿no? Pues fue el único que se ha atrevido a responder en el hilo, en donde precisamente se quejaba la gente de no me puedo creer que en un hilo estúpido aparezcan 500.000 Rioters contestando este hilo, al hilo estúpido, y este hilo que realmente le preocupa a la comunidad, realmente es un hilo importante en relación a los eSports y de cómo se tratan las cosas, solo haya una respuesta de Tryndamere absolutamente patética y nadie más se haya atrevido a hablar, ¿no? Y Greg Street, Ghostcrawler, fue el único que respondió diciendo, hey, es que en realidad es muy difícil contestar este tipo de cosas porque cualquier cosa que digas puede ser peor que no decirlas. Y esto creo que es una pequeña crítica a Tryndamere como diciendo, cállate que está más guapo. Si calladito está más guapo. Y por otro lado dijo también, contestar un post que es así de broma o de risa tiene muy bajo riesgo y se ve como más atractivo de cara al público, en plan de que estamos involucrados. Contestar este tipo de comentarios o este tipo de información o este tipo de hilos tiene un gran riesgo de que las palabras sean mal interpretadas y de conseguir un efecto negativo. Por eso no se atreve. Y es la única respuesta de Ghostcrawler que ha habido
y la única apuesta de un Rioter que no sea Tryndamere, y como digo, Tryndamere metió el patón hasta el fondo, no lo siguiente. Ahora, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué significa? Ya llevaba bastante tiempo Riot Games poniéndole la vida muy difícil a los dueños de los equipos de League of Legends. No es la primera vez que han surgido roces, por ejemplo, en el tema del ban a Montecristo y a Chris, y el tema de forzarlos a vender sus equipos en menos de un mes, con lo cual fue un problema importante, ¿no? En fin. El tema de que Riot Games pueda ejercerse de tal forma como juez, jurado y ejecutor y además beneficiado prácticamente de este tipo de ese tipo de situaciones, los hizo preocuparse muchísimo a los dueños de los equipos de League of Legends, y ya llevan bastante tiempo con problemas, ¿no? Con cómo Riot estaba realizando y tomando decisiones empresariales que iban muy, muy en contra de una escena eSports habitual fuera de lo que es League of Legends. No sé, o sea, si digamos que hay algunas prácticas habituales o que se suceden de forma normal en cualquier otro eSports, en League of Legends se ponen las cosas muy difíciles, y esto está siendo, digamos, la cerecita sobre, o sea, el cherry on top, ¿no? Lo que viene siendo la gota que colma el vaso. Y esto puede tener consecuencias de que los dueños de los equipos puedan acabar teniendo problemas con Riot en cuanto a que a ver un pulso, a ver quién aguanta más, ¿no? Enemistarse uno con otro lo veo estúpido. Veo la respuesta de Tryndamere bastante, una meada de chiste bastante importante, y creo que es que le escoció que Reginald dijera muy claramente que invertir en League of Legends, en el eSports de League of Legends, es prácticamente un deporte de riesgo, y que no lo aconseja porque la gente entra sin saber dónde se mete, y donde Riot no facilita el que haya gente invirtiendo. Y creo que le escoció, porque eso da mala publicidad. Que el equipo de los equipos más importantes y de los que se supone que gana más dinero con League of Legends te diga que no, que va a pérdidas, y que él invierte en otros eSports porque League of Legends va a pérdida, es un golpe muy duro a sponsors. Y esto la culpa la tiene Tryndamere por hacer meada fuera de tiesto. Ya fuera del tema de los timing, de los parches y todas estas cosas. Que yo entiendo digamos, la idea de Tryndamere de ofrecer un mejor espectáculo para los espectadores, porque después de todo es lo que mueve también dinero, no que vean más skins, todas estas cosas, ¿vale? Eso se entiende. Pero que de repente se meta a hablar del salario de los jugadores y de hablar de cómo los equipos de League of Legends se están forrando gracias a League of Legends, y que cómo se atreven los equipos de League of Legends a invertir en otros eSports, es una medida de tiesto muy, muy importante. Y esto es lo que lleva, digamos, agitando la comunidad de eSports en general. Ya no solo de League of Legends, sino de eSports en general, porque esto es muy relevante. Creo que aquí se va a ver mucho la diferencia de cómo se manejan los eSports en general con respecto a otros juegos, ¿no? Dota, CSGO, World of Tanks, Smite, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch y todas estas cosas. Bueno, Overwatch todavía no ha empezado como eSports así en general, porque Blizzard todavía no ha puesto la estructura, ¿no? De cómo será el eSports de Overwatch oficial, aunque sí es cierto que hay torneos no oficiales. Pero bueno, así, para que veáis, ¿no? Cómo se manejan de otras comunidades de eSports y la diferencia con respecto a League of Legends. Veremos a ver. Quizás lo que tendrá que aprender Tryndamere es a no hablar absolutamente nada, que calladito está más guapo, o que si quiere hacer pública cualquier comentario, que primero se lo pase a los de relaciones públicas a ver qué les parece. Porque desde luego, como digo, esto ha sentado muy mal, no solo a Reginald, sino ha levantado muchísimas ampollas en gente muy vocal, en gente muy activamente vocal y muy, muy apasionada en cuanto a resaltar los fallos de Riot Games y los errores, y también cómo Riot Games ejerce un control absoluto sobre el juego y sobre todo lo de alrededor, y cómo eso es malo. Es decir, gente que tiene muy claro que Riot Games no es tu amigo, y que por culpa de Riot Games están sucediendo cosas dentro de League of Legends que no están del todo bien. Y como digo, gente muy vocal y gente que tiene una gran cantidad de público y de llamadas, es decir, gente muy notable, como Thorin, Montecristo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes a tanta gente que... Richard Lewis también... Tienes a tanta gente que llama la atención y que además están unidos en cuanto a llamar la atención sobre este problema,
ponerle foco y decir, hey, Riot Games, te estás equivocando y esto no está bien, puede tener sus consecuencias. Y además, el tema de los dueños, como digo, de enemistarse innecesariamente con los dueños de los equipos de tu eSports, creo que no es muy, muy sabio. En fin, esto es lo que lleva ocurriendo hace 2 días. Y como digo, muy gordo. O sea, las respuestas están siendo muy contundentes, hay mucho movimiento y no sé si morirá pronto o no este tema. Ya sabéis que muchas veces hay un gran drama y luego va muriendo poco a poco. No sé si morirá o no, o si esto se va a ver de aquí a unos meses otra vez de nuevo. En particular, si vuelve a salir el tema de poner un parche inapropiado antes de un momento particular y muy importante, como por ejemplo los mundiales, y el tema de volver a saltar las chispas de los dineros que reciben los jugadores y de cómo los equipos de League of Legends resulta que no se están forrando con League of Legends, ¿no? No sé qué pensáis, no sé si os llama la atención o no, no sé si sabíais toda esta intrínculo dentro de los equipos y de los dueños de League of Legends. Yo en particular no tenía ni idea del férreo control tan absoluto que Riot Games ejerce sobre los dueños de equipo y sobre los sponsors. Y la verdad es que una vez que se habla de este tema y empiezas a ver las partidas, empiezas a ver cómo reaccionan, empiezas a ver las partidas, empiezas a ver el tema de los sponsorships, te das cuenta de que es verdad, de que Riot Games no permite que haya el mismo nivel de sponsorship que en otros eSports, y de hecho lo hacía antes y lo restringió muchísimo, lo controló y todas estas cosas. Entonces este tema creo que es importante, sobre todo, más que nada, por lo menos a mí es relevante para conocer estas cosas que yo la verdad es que nunca lo había pensado porque nunca me lo había planteado. Pero una vez que te lo planteas, como por ejemplo también el tema de los casters, de cómo los casters de Riot Games no hacen contenido fuera de lo que es Riot Games, lo cual creo que es una absoluta pérdida, porque a mí, por ejemplo, me encanta escuchar a Jad y escuchar sus análisis, o Kobe, por ejemplo, todos de mis analistas favoritos, ¿no? Y no hacen nada fuera de Riot Games porque no tienen permiso para ello. Y estoy seguro de que ellos no pueden hablar públicamente de ello porque no les permiten. Entonces, que alguien como Montecristo salga a la luz todo este tema es importante y es relevante porque creo que a la larga viene bien para todos. Menos para Riot Games probablemente, pero viene bien para los espectadores y para los propios casters, jugadores y dueños de equipos. Veremos a ver cuánto dura. Yo ya hablaré de ello si vuelve a salir el tema o si vuelve a haber otra meada de tiesto absoluta por parte de Tryndamere, que bueno, que como digo yo no es la primera y sospecho que no va a ser la última porque, en fin, tiene pinta de que no, este tipo parece que nunca aprende. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencias, son más que bienvenidas en el podcast en cualquier momento. Y nos vemos en el próximo episodio de Gamer Grill, donde hablaremos de otra cosa de drama. O de noticias en general que veáis interesantes y que están próximas. Que últimamente no hay mucho de lo que hablar en cuanto a videojuegos. Es decir, hay algunas cosas, pero no... Veremos a ver. En fin, nos vemos quizás la próxima semana, o no, porque la próxima semana estará Legion. Así que veremos a ver si estoy viva o no. Como digo, comentarios, sugerencias, preguntas son más que bienvenidas. Así que nos vemos. Me despido. Y hasta la próxima.